buenos días y bienvenidos al episodio 323 de la edición de verano del podcast de Aromas de Té. Podcast en el que hablamos de un montón de curiosidades, beneficios y ventajas de tomar tés, cafés e infusiones. Hoy es jueves 6 de agosto de 2020 y ya sabéis que estos episodios son diferentes, son un poquito más ligeros porque en ellos respondo una de las preguntas que vosotros me hacéis. Además, cada día dedico el episodio a la persona que nos hace la pregunta. Por eso te dejo enlace para que puedas hacer las preguntas que quieras, dudas, consultas o simplemente que nos cuentes tus rutinas, tus costumbres en cuanto a los tés, cafés o infusiones. Y hoy vamos a dedicar el episodio a Cristina, que nos hace varias preguntas, pero las vamos a responder en un par de días o 3 porque quiero concretar mucho las respuestas. Quiero dar unas respuestas concretas a cada una de las preguntas. Si quieres saber cuál es la pregunta de hoy, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com. Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano con lo que nos pregunta Cristina, que nos dice: hola, soy yo otra vez. Es cierto, Cristina, te respondí una pregunta en los primeros episodios, así es, pero bueno, anduviste rápida y has puesto alguna pregunta más. Me parece genial. Y nos dice: escuché tu podcast y me pareció muy interesante y quería preguntarte más cosas. Por ahora, los tés que he probado estaban muy ricos y olían genial. Pero siempre tengo el mismo problema. Se me hacen poco dulces. Ahora mismo estoy haciendo un poco de dieta y no me gustaría añadirles azúcar. Creo que sería algo muy vasto. Quería saber qué me recomendarías tú para intentar endulzarlos un poquito más. Quizá miel, edulcorante, ¿o crees que debería tomarlo sin nada, aunque se me haga un poquito más difícil? A ver, muchísimas gracias, Cristina, me hace muchísima ilusión, sobre todo que te haya parecido interesante, que te haya gustado, y también esta pregunta que es fantástica, es una pregunta que nos hacen muchísimas veces, es una pregunta, pues bueno, que muchas veces estamos acostumbrados a tomar las bebidas con algo de azúcar, sobre todo el té, el café. Yo la verdad es que, bueno, todos vosotros sabéis que yo no tomo nada de azúcar, salvo cosas muy, muy puntuales o algún dulce que lo lleve, pero en nada de las bebidas, ni té, ni café. Y la verdad es que para mí creo que ese es el fin. El fin es que no edulcores de ninguna manera. Te explico y te voy a dar unas pautas o más o menos lo que yo considero que se puede hacer para intentar llegar a ese fin. Realmente, bueno, poco a poco lo puedes ir quitando porque realmente, bueno, si te vas acostumbrando, al final sacas el sabor muchísimo mejor si no le echas nada de azúcar. Yo lo tomo sin nada de azúcar y la verdad es que nosotros tenemos stevia, que es un edulcorante totalmente natural, pero realmente yo no utilizo ni las hojas de stevia ni un poquito de las gotas, que también tenemos lo que es las gotas de steviol, que es la stevia pura, para edulcorar y que, bueno, pues sepa algo más dulce. A mí me cambia el sabor cualquier edulcorante, salvo el azúcar, que realmente estamos muy acostumbrados a él, lo demás me cambia bastante el sabor. En cuanto a la miel, pues realmente te voy a contar lo que a mí me pasa. Yo personalmente no tomo prácticamente miel, he tomado mucha, me gusta muchísimo, soy un fanático, me encanta probar mieles de todo tipo, pero he notado que bueno, tiene muchísimas calorías, es un edulcorante que, bueno, pues es muy sano, es natural, tiene muchísimas propiedades, por eso sí que lo tomo de vez en cuando, pero lo dejé de tomar porque sí que notaba que cuando tomaba bastante miel, pues cogía más peso o no era capaz de conseguir mantener mi peso ideal. En los momentos a lo mejor que estoy haciendo muchísimo más deporte, que estoy entrenando o alguna cosa, sí que lo tomo sin ningún problema, pero en momentos que estoy así, pues más tranquilo, que no hago tantísimo deporte, o simplemente lo que me comentabas, que estabas planteándote tema de dietas y demás, pues sí que no te recomiendo que tomes muchísima miel porque al final
Es un edulcorante, es muchísimo más sano que el azúcar, pero tiene mogollón de calorías. La verdad es que yo sí que lo he notado en mis propias carnes, para decir, realmente de dejar de tomar miel por ese motivo, porque notaba que sí que, pues no que cogiera más peso, pero sí que no conseguía los objetivos que yo buscaba en cuanto al tema del peso. En cuanto a sano y natural, pues sí, evidentemente, pues no hay vez que no tenga cualquier molestia en la garganta que no tire de la miel, del propóleo. Es decir, que sí que utilizo muchísimo todo el tema de las abejas porque me parece fantástico y me encanta. Y como te digo, me parece riquísimo, pero no te lo recomiendo, aparte de que en cuanto a las infusiones le cambia bastante el sabor. Yo lo que te voy a recomendar son unas infusiones que creo que te pueden gustar sin azúcar o sin ningún tipo de edulcorante, también sabiendo parte de las otras preguntas que me haces, que he dejado para otros días, seguramente ya la semana que viene, que también te voy a responder. Te voy a recomendar infusiones suaves, que no tengan mucha teína, que sean muy ligeras a la hora de tomar y que yo creo que las puedes empezar a tomar sin ningún tipo de edulcorante. Realmente lo que yo te recomiendo, Cristina, es que concienciemos, pues como con cualquier bebida que nosotros tomemos, salvo las infusiones y el café, no lo edulcoramos, no le echamos nada. Si nosotros tomamos vino, tomamos una cerveza, tomamos cualquier bebida, cualquier refresco, cualquier cosa, aunque sepamos evidentemente que sí que tienen azúcares, pero no lo edulcoramos de ninguna forma. Entonces, con los tés tenemos que intentar concienciarnos de la misma manera. Tienen ese sabor y es el que tenemos que sacar. Realmente, cuando tú le quites el azúcar, vas a notar al principio que te va a costar un poco porque vas a decir, joder, sabe un poco diferente que cuando lo estaba tomando con azúcar, pero poco a poco, cuando vayas probando infusiones nuevas sin añadirle nada de edulcorante, vas a notar que ese sabor lo vas a conseguir y poco a poco te vas a acostumbrar a ello y bueno, pues como te digo, yo saco muchísimo mejor los sabores sin ningún edulcorante que con él. Y te voy a recomendar unas infusiones sencillas, ligeras, como te comentaba, que no tienen muchísima teína. Alguna te voy a comentar para momentos así puntuales, pero realmente infusiones muy, muy ricas y, bueno, que no vas a necesitar nada de edulcorante. Por ejemplo, los tés verdes y blancos, tanto el de granada como el de mango, el de fresa. Si te gustan sabores cítricos, el de limón está riquísimo, está muy, muy bueno. Y la verdad es que son infusiones que son ligeras a la hora de tomar, pues lo vas a sentir como una bebida refrescante, aunque lo hagas en caliente, por supuesto, pero vas a notar que es fresca, que es agradable de sabor, pero no te mentalices de que debería estar dulce, porque realmente la infusión no debería estar dulce, su toque es ese. Entonces, poco a poco ya verás cómo te vas a acostumbrar. Luego es muy importante la forma de hacerlo. La forma de hacer las infusiones, sobre todo cuando la vas a tomar sin luego añadirle nada, es muy, muy importante que tengas muchísimo cuidado con el tiempo de infusión. Nosotros cuando ponemos, por ejemplo, estos tés verdes y blancos o los tés verdes, pues realmente si tú te pasas en tiempo de infusión, si nosotros ponemos 2, 3 minutos y tú lo tienes 5 o 6 minutos, o el agua lo tienes hirviendo cuando realmente estamos recomendando a unos 75, 80 grados, realmente lo que te va a pasar es que te va a amargar. ¿Qué pasa? Que cuando tú le echas algún edulcorante, eso lo mitigas, eso lo suavizas y como que no te das cuenta de ello. Por eso, cuando no le echamos nada, percibimos bien si nos hemos pasado en el tiempo de infusión, si nos hemos pasado en la temperatura, si lo hemos tenido más tiempo del que deberíamos. Todo ese tipo de cosas, la verdad es que las vamos a notar muchísimo mejor cuando no le echamos nada que cuando lo estamos disimulando, esos pequeños errores que son muy sencillos de corregir, que podemos tener a la hora de hacer la infusión. Luego, por ejemplo, los roibos, tenemos el roibos alhambra, que es con pasas, granada, frambuesa y malva. Tiene ese toque ácido, dulce, que la verdad está fantástico. El roibos Caribe Eco, con fresas y mango, que también está muy, muy bueno. Todos estos que te estoy diciendo no tienen prácticamente teína, los roibos nada, los tés verdes y blancos muy poquito, y lo puedes tomar en cualquier momento del día.
Luego también tenemos esas infusiones que tienen el toque de chocolate. Por ejemplo, el Rooibos Delicias de chocolate, que es con chocolate y naranja, buenísimo. Luego también tenemos pues esas infusiones que ya tienen más teína, como comentábamos, pues los puer, los tés negros, pues también tenemos con chocolate, tenemos el puer crujiente de chocolate, que también está muy bueno. Infusiones con canela. Te voy a comentar un par de infusiones que tienen canela, que no tienen mucha teína. Luego, por el resto de preguntas que ya sabes tú que tengo yo en mente lo que te tengo que recomendar. Entonces, te recomiendo el Peimután Noches Blancas. Es una infusión riquísima de peimután, de té blanco, que no tiene prácticamente teína. Si la haces suavita, es decir, que no lo tengas mucho tiempo infusionando, que el agua no esté muy caliente para que no se queme, es fantástica porque tiene canela, tiene naranja, tiene un toquecito de cardamomo. Entonces, es ese toque especiado y la verdad es que tiene el punto cítrico y está muy rico. Luego tenemos el té verde arcoíris, que tiene un pelín más de teína, pero no mucha, y te va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque es canela, cilantro, cardamomo, clavo, trozos de manzana, rodajas de naranja, un poquito de pimienta rosa, que no es picante. Entonces la verdad es que si lo haces suave, es decir, que no lo hagas muy fuerte, que no lo hagas muy intenso en cuanto a el tiempo de infusión, la temperatura, que no te pases, te va a quedar maravilloso. Luego también los puedes hacer en caliente y dejarlos enfriar. Lo que te recomiendo es que al principio que lo hagas simplemente la cantidad de una taza, es decir, que no hagas mucho, que no hagas 1 litro, porque te va a costar más las proporciones. Yo siempre digo 1 cucharada sopera por cada litro, que está bien, pero si tú coges una cucharadita pequeña por cada taza, lo pruebas y luego ya vas haciendo experimentos, luego juegas con las cantidades, juegas si lo quieres tener un poquito más de tiempo, si te ha sabido suave, pero tú no te preocupes porque te sepa suave. Lo importante es que no te sepa amargo, que no te desagrade. Luego te vas acostumbrando y ya le vas dando más potencia de sabor, que está fantástico, pero poco a poco tienes que empezar como de menos a más. Por eso no te he recomendado, que también son muy ricos, los té oolong, por ejemplo, el de lima limón, riquísimo, fantástico, porque es la hoja del té blanco fermentada entre verde y negro, que ocurre que no es demasiado fuerte en cuanto al sabor, y luego el toque de la lima, del lima limón que lleva, está muy rico y da ese sabor cítrico que está fantástico. Pero sobre todo, empieza por los primeros que te he dicho, y poco a poco me vas preguntando, me puedes pedir todas las recomendaciones que quieras, que estoy encantado de echarte una mano y decirte cuáles te pueden venir mejor. Si quieres, en cuanto escuches el podcast, me dices y en los próximos, si te voy a responder, que tengo un par de ellos ahí que responderte, te puedo dar alguna recomendación más en cuanto a lo que me hayas dicho. Estoy encantado, como te digo. Pero lo principal, intenta tomarlo sin azúcar y sin ningún edulcorante y empieza con infusiones que sean relajantes, sobre todo tranquilas y que sean suaves a la hora de tomar, que no notes ese amargor, que no notes que estén muy fuertes, y luego poco a poco ya verás cómo te vas a habituar a cualquiera de los sabores. El tema de si vas bajando la cantidad de azúcar, que también es una de las posibilidades, o de edulcorante, es que al final no te terminas de acostumbrar a dejarlo del todo. Es una opción muy buena, pero a mí me gusta más quitarlo radicalmente y empezar por infusiones que te vayan gustando. Poco a poco, Cristina, te van a gustar todas, seguro, pero al principio entiendo que tienes que ir sacando esos sabores más refrescantes, más suaves, más ligeros, más dulces de por sí, dulce con lo que nos proporciona la propia infusión, y ya verás qué rico. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que te haya gustado, Cristina, que por supuesto te dedico este episodio, y disfruten mucho de estas infusiones y de todas las demás sin ningún tipo de edulcorante, y que por supuesto todos nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify, y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Un abrazo enorme a todos, en especial para ti, Cristina, muchísimas gracias. Pasad un gran jueves, que nos escuchamos mañana viernes con un nuevo episodio súper interesante. ¡Hasta mañana!